y quería consultarle más que nada hacia el futuro, ¿ya? Porque muchos de nosotros ahora pensamos en construir país, construir una nueva forma. Y quería consultarle a usted cómo lo ve como modelo socioeconómico en aspiraciones a lo que podría venir, considerando que, tomando por ejemplo el socialismo que se gestó antes de la dictadura, pero más que ponerle un nombre, una economía centrada en el Estado, ya que es lo que los que crearon el modelo neoliberal se niegan, ¿no es cierto? Un Estado que es una distorsión en la economía, un Estado que mientras menos la toque, menos la maneje, hay mayor libertad. ¿Entienden? La libertad como el libre mercado, como la libertad del individuo. Entonces, a lo que voy es que ahora en un mundo gobernado por las grandes corporaciones, donde el Estado está minimizado, ¿qué posibilidad ve usted de volver a eso? Porque ahora nosotros cuando discutimos hablamos mucho del Estado, de empoderar al Estado, que el Estado tiene que regular la educación, la vivienda, y eso significa entrar a regular la economía. Estamos en un mundo que se contrapone totalmente a eso. Entonces, y los países que generan pequeños atisbos de eso, hay una represión y un neoliberalismo salvaje que oprime eso. Entonces, ¿cómo usted, una salida que puede ser tomar tal vez décadas, como usted hablaba, qué salida ve usted a esto del Estado en control de la economía hacia la educación, la vivienda? Esa es básicamente mi pregunta. Gracias. Bueno, es un gran tema que requiere un análisis en varias capas, digamos, en general. Pero yo no te daría tanto mi opinión como transmitiría algunas de las cosas que se está pensando. Lo primero, diría yo, es que lo que tú afirmaste en la práctica, es que la globalización, que en el fondo es la hegemonía irrestricta del capital financiero, con el agregado de que el capital financiero que domina el mundo en este momento está compuesto en un 70% por fondos de pensión, es decir, cotizaciones de los trabajadores, en un 20% por fondos soberanos, o sea, las reservas que tienen los estados que depositan generalmente comprando los bonos norteamericanos, y apenas que un 10% que corresponde a capitales privados. Entonces, un capital financiero que, por estas características, no tiene burguesía. Aquí no está la imagen de la vieja burguesía propietaria. Eso era propio del capital industrial, no del capital financiero. Entonces, en este sentido, la hegemonía del capital financiero ha generado una globalización, como quien dice, sin cara, por darme una idea, ¿no? Que descansa en la capacidad de comunicación que tiene hoy día toda la nueva tecnología, los aportes que hacen las clasificadoras de riesgo que están estudiando la economía mundial, no la economía nacional, o se estudia la nacional en toda la economía mundial, y los operadores de capital ajeno. Por eso la propiedad del capital ha perdido mucho y la administración de capitales ajenos ha ganado mucho. Hoy día es más importante administrar que la propiedad del capital a nivel mundial. Entonces, eso ha implicado el darle tal vez una relevancia mayor a las decisiones que se toman en ese plano, que no tienen necesariamente un actor, una burguesía malévola detrás, ni siquiera el Estado norteamericano. Entonces, de ahí que son decisiones que es muy difícil identificar un responsable. Esto ha traído consigo, y como el capital financiero es el que invierte y el que genera reactivaciones económicas y desarrollos locales, cuando quiere bajar, que si se retira genera problemas, ha obligado entonces a los países a buscar asociarse a este movimiento perpetuo del capital financiero, y Chile lo ha hecho a través de, como sabemos, de cerca de 70 tratados de libre comercio con distintos países del mundo, sumando el mercado europeo, los de países.
Entonces, todo esto ha traído como resultado concreto que las grandes decisiones se toman a nivel global, por las coordinadoras de riesgo, por los operadores de capital, por las cumbres mundiales. Y los estados nacionales que han amarrado además a esta estructura mundial a través del Tratado de Libre Comercio, y los estados nacionales quedan con un margen cada vez menor de poder real y de maniobra. Eso ha producido entonces lo que ha llamado, que lo está mencionando también, el vaciamiento del Estado Nacional, que usa la palabra, una expresión inglesa, hollowing out of the state, ¿no? El vaciamiento del Estado Nacional. Y eso le quita relevancia a la política, le quita relevancia a la clase política, que no tiene nada, ninguna decisión trascendental que tomar, salvo abrir el Estado hacia la globalización. Y eso, por tanto, ha generado una alteración importante en lo que podríamos llamar el eje del conflicto. Porque el conflicto en las otras épocas anteriores era el conflicto entre naciones, por disputa, ¿verdad? Guerra de recursos, guerra de capitalistas. O era conflicto internacional por el problema del desarrollo, tercer mundo contra el primer mundo. O por la hegemonía mundial, el este contra el oeste. Por último, clase contra clase, hablando de la clase obrera. Entonces era un conflicto muy claramente definido por estructura mundial. Pero la globalización ha diluido eso. Ha diluido eso. Entonces el conflicto hoy día se dibuja de otra manera. Y a eso quería llegar. El eje claro es la globalización, aunque esté pasando por todos los problemas económicos, financieros que vivió. ¿Cuál es la otra punta del eje del conflicto? Ya no es el Estado-Nación. Porque el Estado-Nación está diluido, está vaciándose. Tampoco son los partidos políticos, ¿no? Porque vaciado el Estado-Nación no hacen política, hacen farándula. De hecho, el polo opuesto a la globalización es, y en eso están todos de acuerdo, la comunidad local. La comunidad local, donde los sujetos cara a cara se asocian porque están solos frente al mercado y el Estado se fue. Entonces la asociatividad es la respuesta humana, por así decirlo, a lo que ha ocurrido a nivel de la grandes estructuras. Y la asociatividad exige presencia física, contacto real, solidaridad real. Por eso es el renacer de las comunidades locales, en Estados Unidos también. Y el renacer de las identidades también, que tienen que ver con el contacto cara a cara, que puede ser étnica, que puede ser religioso, que puede ser de género. Entonces, o es lo local. Por eso hay que prestar mucha atención a lo que está ocurriendo en las poblaciones en Chile y en las comunidades locales. Pensemos en la reacción de Magallanes, no hace mucho tiempo. Toda una comunidad local se rebela contra el sistema. Pensemos en Calama. Dentro de poco me están diciendo, no sé si se la preparo o no, hay una rebelión formal de Arica. Pensemos en Dichata. Y la comunidad local exige coherencia con el medio ambiente, porque se vive con la tierra, se vive con los ríos, se vive con el territorio. Entonces, por eso que la solución a los problemas actuales, en el caso de Chile necesitamos un poquito de industrialización, vamos a estar dependiendo todo el tiempo del cobre y todos los productos, los commodities que estamos exportando. Todas las clasificadoras de riesgo nos dicen, mire, Chile exporta, cierto, pero con muy bajo valor agregado. Y eso es una forma de descapitalizarse. Entonces, se requiere un poco de... Pero la nueva industrialización va a tener que respetar lo que exige la comunidad local, que es equilibrio con el medio ambiente. Equilibrio con el medio ambiente. Entonces, en este sentido, uno puede preguntarse hasta qué punto lo que necesitamos para resolver nuestros problemas es Estado, más Estado, es volver al estatismo de los años 50 y 60, socialdemocracia, socialismo real, cepalismo, keynesianismo, o no. O a lo mejor es importante fortalecer las comunidades locales en términos de sociedad civil y núcleo
soberanía. Entonces, si potenciamos eso, que es el verdadero eje contradictorio de la globalización, entonces el Estado hay que redefinirlo de otra manera. En cierto modo, lo que lo están diciendo bueno, hay un problema ahí serio. Tenemos muy metido en la cabeza la idea del Estado docente. Y se ha olvidado mucho lo que plantearon durante un siglo los trabajadores, los profesores, los estudiantes. Comunidad docente, autoeducación. Hay un grupo en la Universidad de Chile que ha resultado, digamos, pensado en la comunidad docente, digamos, la comunidad docente es lo que hay que prevalecer en la nueva educación. Y el rol del Estado no puede ser más que asegurar la gratuidad de ese proceso, manejando los recursos nacionales de esa manera, y asegurar una supervisión técnica de la calidad de los procesos. Más que eso, no. Más que eso. Entonces, eso está en discusión justamente. ¿Qué rol específico le damos al Estado cuando estamos potenciando la sociedad civil, las comunidades locales, los movimientos sociales y la soberanía ciudadana en todas partes? Es un problema importante, pero no es el central. Por eso hay que ser muy imaginativo para encontrar al Estado un rol que pueda ser útil. Porque hay movimientos sociales que designan. El MST brasileño, que partió tomándose las tierras, defendiendo las tierras, haciendo trabajar y producir las tierras, después comercializando el producto, después levantando bancos, después levantando aparatos educativos, culturales, institutos profesionales, negociando con la banca internacional. No necesitó el Estado brasileño. Pudo chantajear al Estado brasileño. Y el PT no hizo otra cosa, ¿no es cierto?, que adaptarse a eso. Y le ha ido bien en eso. A Brasil. En Sri Lanka han habido movimientos similares, comunidades de campesinos que decidieron resolver el problema del desarrollo por sí mismas, ¿no? Y levantaron, por ejemplo, en Sri Lanka, en Galpoya, por ejemplo, levantaron una gran central hidroeléctrica para manejar el riego, evitando las alteraciones del monzón, generando electricidad, por tanto, desarrollando toda la comunidad. Cuando se produjo el desarrollo, vino el Estado queriendo le dijeron, váyase, no lo necesitamos. Por eso hay un problema ahí que va a depender de cada país, de cada región, de cada historia, de cada memoria, cuánto Estado necesitamos. Pero una cosa es clara, la tendencia actual, el Estado no es absolutamente imprescindible. Eso está claro. Y por último, el socialismo, recordemos, si se quiere construir algo más solidario, si no queremos hablar de socialismo. El socialismo social es una cosa, el socialismo de Estado fue otra cosa. Porque en Chile se intentó levantar fue un socialismo de Estado, con un Estado gobernante, o sea, y no fue mal. En cambio, lo que quería levantar las mutuales y mancomunales, un socialismo social. Sociocrático le llamaban ellos, social gobierno. Entonces, es un gran tema, por eso da para mucho y no hay nada muy concreto y categórico que decir al respecto. Todo depende de la masa ciudadana según cómo ella interprete la situación real en que se encuentra. Aló, profesor. Buenas tardes, soy Arnaldo Barrera de la Católica. Me gustaría hacerle una pregunta basándose en lo último de que usted habla de que tal vez las construcciones, acá, los cambios sociales tienen que hacerse tal vez con un enfoque más gramsciano, por así decirlo, desde abajo hacia arriba. Y viendo también el análisis que hace usted, que habla de una parte en economía, y yo tal vez, como estudiante de Derecho, lo veo más jurídicamente, si tal vez hay que empezar por una cuestión más de educación cívica en la sociedad, de que nosotros como jóvenes que estamos demostrando que organizamos al pueblo, lo movilizamos, nos paralizamos, queremos cosas, pero darle una trascendencia que, si ya lo hemos visto que con los políticos tradicionales no nos ha funcionado, tal vez nosotros mismos mover la educación cívica será tal vez lo más necesario, o tal vez nos enfocamos más a lo económico para cambiar las cosas. ¿Cómo lo ve usted eso? Yo creo que tiene que ver con la forma en que intentamos y caractericemos el poder.